¿Quién como Dios? Nadie como Dios, Rubén. Mi nombre es Rubén Darío Angarita, soy misionero de Lazos de Amor Mariano. Y mi nombre es Anderson Palacios, también por misericordia de Dios de Lazos de Amor Mariano. Y esto es A Contracorriente. El nombre del programa hoy que vamos a tratar es Teología del Cuerpo. Hombre y Mujer los creó. La teología del cuerpo nace en un contexto hacia el siglo XX debido a una revolución hedonista que empezaba a surgir y es desarrollada por el Papa San Juan Pablo II. Cuando inicia su pontificado, él desarrolla estas catequesis que vienen a ser 134 en el tiempo de septiembre de 1979 hasta noviembre de 1984, viéndose interrumpida por el atentado que él sufrió en la plaza de San Pedro. Entonces, ¿qué sucede con la teología del cuerpo y de qué trata? La teología del cuerpo trata fundamentalmente dos preguntas principales que nos compete a nosotros como seres humanos. Y una es que contesta ¿quién es el hombre? O llevándolo más personal, ¿quién soy yo? Y la segunda pregunta, Rubén, viene siendo ¿cómo puedo ser feliz? Y lo que plantea la teología del cuerpo de San Juan Pablo II es como esta idea de que en la manera en cómo vivimos uno puede llegar a ser feliz y a dar la respuesta ¿quién soy yo? Porque, como hemos visto, el mundo nos ha planteado un montón de cosas de que sí, se puede alcanzar la felicidad, pero hay unas cosas que asertivamente uno dice, bueno, pero si yo estoy haciendo todo esto, ¿por qué no siento esa felicidad? Entonces el Papa Juan Pablo II, con esta teología del cuerpo, y que viene este programa, se llama Teología del Cuerpo, Hombre y Mujer los creó. Pero nosotros no vamos a hacer como a especificar cada catequesis, sino vamos a mostrarle como un poquito de lo que es la teología del cuerpo y esperamos que de algo se les quede gustando y ya cada uno pues desde su particularidad se remite y empieza a investigar sobre qué es la teología del cuerpo y todas esas catequesis que nombró Rubén, que son 34 catequesis, que son bastanticas, pero que poco a poco uno las va estudiando ya con más espacio, con más tiempo y más dedicación. Entonces nosotros, la intención de este programa es como mostrarles, hay una teología del cuerpo que nos habla sobre quién soy yo, ¿Quién y cómo uno puede ser feliz. Sí, eso es lo que contesta, quién es el hombre y cómo puede ser feliz. Entonces es una estructura por ciclos, pero fundamentalmente se divide en dos, que la primera es algo que el Papa llama el tríptico antropológico, y la segunda es la aplicación de ese tríptico. Entonces, en ese tríptico antropológico habla del ser humano en tres momentos de la historia, y lo que él denomina y llama lo que es el hombre originario, el hombre histórico y el hombre escatológico. Entonces, ese hombre originario del que empieza a hablar el Papa en el primer ciclo es el hombre antes de que cometiera el pecado original. Entonces, inicia él este tema con la escritura en el contexto de una discusión que tenía Jesús con los fariseos acerca del divorcio, que se encuentra en Mateo 19, versículos de 4 al 8, y en su paralelo que es Marcos capítulo 10, versículo 6. Para que lo puedan buscar. Entonces, así esto, parafraseando un poco ¿qué plantea ahí? Lo que plantea es que los fariseos llegan a decirle a Jesús que si es lícito repudiar a la mujer, entonces Jesús le dice que eso lo permitió Moisés debido a la dureza de nuestros corazones, pero él dice, al principio no era así. Entonces, de ahí Jesús con ese hombre originario apela al principio, y por eso el Papa, un segundo texto bíblico para hablar de ese principio es Génesis 1, 26, 27.
Y ahí que Cuando habla de que dice que el hombre, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Entonces nos manda a ese principio del hombre antes del pecado original, porque al pensar que existe o que se oye hablar de Adán y Eva, uno de una vez piensa, listo, la herida, el pecado, heredamos el pecado, pero como usted está mostrando, antes de que Adán y Eva pecaran, algo pasó. Y es que Dios nos creó, ¿qué? A su imagen y semejanza, o como dice el Papa, imago Dei, imagen y semejanza de Dios. Entonces, no solo heredamos el pecado original, sino también heredamos algo de esa inocencia original. Heredamos algo de que queremos la bondad, el amor, sentirnos amados. Y eso se siente en una nostalgia, porque es algo de que ya vivimos, porque uno cuando siente nostalgia es porque extraña algo que ya se vivió. Que ya tuvo. Uno no extraña lo que nunca existe, lo que nunca ha tenido, ¿cierto? Entonces, sí, exacto. Entonces no solo heredamos el pecado original, sino también heredamos como decir, esa prehistoria teológica en nuestros cuerpos, en nuestra manera de pensar. Entonces, ¿qué sucedió con Adán y Eva? Pues ellos vivieron 3 experiencias que se llaman originarias, y una es la soledad original, que dice el libro del Génesis que el hombre, que Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces, en esa primera experiencia originaria, el cuerpo toma un sentido, y es el sentido filial, es decir, primero soy hijo. Entonces es una relación con Dios primeramente. Antes de ser esposo, esposa, madre o padre, soy un hijo de Dios, y es una relación con el primero. Entonces, esa es la manera y ese es el sentido de ese primer significado del cuerpo. O sea, Rubén, que ante cualquier relación que uno puede experimentar aquí en la tierra, es primero sentirse hijo. Soy hijo de Dios, y a partir de ahí ya soy hijo de mis padres aquí en la tierra, soy amigo, soy novio, soy esposo, ¿cierto? Hermano, ya después pasaré a ser abuelo, pero la primera que Dios nos muestra es que somos hijos, tenemos una relación filial, que es ser hijos de Dios, sentirnos de esa manera. Y eso es lo importante. Ya San Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 10, dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó primero a nosotros. Entonces eso es importante, sentir ese primer contacto de que Dios nos ama. La segunda experiencia es esa unidad originaria, es decir, y es aquí donde el cuerpo, el Papa da otro significado del cuerpo, que es el significado esponsal o nupcial, que es yo ser un don para el otro. Entonces, en el primer momento, sí, hay una soledad, podríamos decir, o existencial, pero es frente a Dios. Y en esta segunda, una soledad con respecto al prójimo. Entonces, por eso Dios le crea a la mujer a Adán. Porque es importante ¿cómo es? El vivir en comunión. A eso estamos llamados. Porque Dios, que es trino, uno y trino, viven en una comunión de amor importante. Entonces es por eso que la complementariedad de hombre y mujer manifiesta esa unidad con la que vive la Santísima Trinidad. Entonces estoy yo para darme al otro y acoger al otro, tanto en el caso de los esposos como en el caso de unos amigos, o como en el caso de nosotros en la comunidad, que pues por gracia de Dios tenemos el apostolado de las consagraciones, de los retiros. Ahí nos estamos dando a los demás y también acogiendo ese don de los otros, porque ese es algo importante. Como también hemos oído, no nos salvamos solos, sino nos salvamos en comunidad. Y Rubén, por ejemplo, y uno creció con esa idea. Llegaron al colegio, a primaria, a hacer un grupo de amigos. En el bachillerato lo mismo, en la universidad lo mismo, en el trabajo lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que uno intenta hacer como acercarse al otro, pero pasando por encima de las cosas morales, de mis principios, de los valores que me enseñaron en mi casa. Si toda la sociedad se acercara al otro, pero desde una mirada con valores éticos, con respeto, las consecuencias o serían los resultados de hoy en día fueran diferentes. Pero nos estamos acercando de pronto por vacíos
y de pronto queremos recibir lo que nos quieran brindar a la primera impresión, ¿sí? En el primer acercamiento, ¿no? Que yo le brindo alcohol, o yo le brindo drogas, o yo le brindo tal cosa, y uno lo acepta y lo recibe. Pero entonces sí ve que como esta mirada de la teología del cuerpo nos muestra, se puede gozar, se puede disfrutar, se puede compartir, pero de una manera sana, que no genere consecuencias negativas ni resultados negativos. Bueno, la siguiente experiencia de la que nos comenta el Papa es algo que se llama la desnudez originaria, y el libro de Génesis dice que ellos estaban desnudos y no sentían vergüenza. Y aquí el Papa toca algo respecto a la vergüenza, y pareciera que es una palabra negativa, pero también tiene algo de positivo, porque por eso cubrimos nuestros cuerpos, para que no sean mirados con malos ojos, con malos deseos. Pero en esa desnudez originaria ellos se miraban, dice el Papa en una de las catequesis, con esa mirada de la paz interior que crea esas relaciones. O sea, es como miro al otro. No solo, digamos, en el aspecto de un hombre como mira a una mujer, ¿no? Sino yo como miro al otro. Lo miro con odio, lo miro con amor, lo miro con desprecio. Con envidia. Con envidias, o sea, como con una intención inequívoca o mala. Y es aquí donde Cristo nos apela en esa pregunta: ¿cómo miro al otro? Entonces es algo para que podamos reflexionar. Entonces es importante que tener en cuenta que este primer hombre originario, antes del pecado original, como ya lo dijimos, no solo heredamos el pecado original, sino también heredamos algo de ese hombre histórico, hombre originario antes del pecado. El segundo planteamiento de la teología del cuerpo, la segunda etapa, es el hombre histórico, y este hombre se divide en dos, que es el hombre caído, o sea, después que cometió el pecado original, y el hombre redimido, que es cuando vino Cristo. O sea, Rubén, ya la primera parte que tocamos fue el hombre originario, ahora entramos al hombre ¿qué? Histórico. Listo, hombre, o sea, histórico. Como digo, entonces el hombre caído, redimido, que es la historia que vivimos tú y yo en este momento, también Anderson que vive, con nuestras luchas, con nuestras caídas, con esa manera de querer amar más. Entonces, aquí el Papa nos lleva a un texto importante que es Mateo 5, es en el Sermón de la Montaña, versículo 26 al 28, que habla sobre el adulterio. Entonces, Jesús les dice a sus contemporáneos, los que estaban en este momento con él, que esto se dice, acuérdense que se dijo: no cometerás adulterio, pero yo os digo, aquel que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Entonces aquí Cristo apela a nuestro corazón, apela a todo lo que nuestro corazón siente, nuestros anhelos, nuestros deseos. Entonces aquí cabe una pregunta siempre importante, que es: ¿por qué peco? ¿O por qué quiero pecar? O mejor dicho, dice el Papa que ¿por qué con mi pecado le quiero dar la espalda a Dios? Entonces es aquí donde este hombre, como le digo, en este momento de nuestra historia estamos luchando, nuestra capacidad de amar, querer vivir en la santidad, porque ese es el llamado primordial. Y uno, por ejemplo, Rubén, uno quiere hacer el bien. Uno se levanta en la mañana y uno se levanta: hoy voy a hacer mal, o voy a hablar mal, voy a pecar. No. Pero al finalizar llegar el día, que llega la noche, uno dice: oiga, pero pequé tantas veces y yo no quería hacerlo. ¿Y con qué? Como usted dice, ¿por qué pequé? ¿Cierto? ¿Por qué sigo pecando en lo mismo? Entonces, es como preguntarnos: ¿por qué yo hice lo que hice hoy? ¿Sí? Porque debe haber un sentido. ¿Qué intención hay? ¿Qué intención hay? Y al hacer eso, ¿le estamos dando la espalda a quién? A Dios. A Jesús, a Dios, a la Santísima Trinidad. Y es algo aquí importante entender, que Cristo no está juzgando el corazón, sino que al contrario, nos hace un llamado a salir de esa condición de pecado. Y lo más grandioso y lo más hermoso que Jesús nos da, que es su gracia. O sea, con la gracia de Él podemos empezar a luchar. O sea, como dice un santo:
¿Su gracia qué? Nos basta. La gracia de Dios nos basta. Y es eso. Mire que de pronto uno en un trabajo hace algo mal y el jefe va a decirle a juzgarlo. Pero si nosotros llegamos a cometer un pecado, Jesús lo que nos dice, hay esperanza, puede levantarse, siga, corrija eso. ¿Sí? Siempre va a ser un llamado de amor, como decir, bueno, mire qué es lo que hay en su corazón y empieza a sacarlo, pero nunca nos va a juzgar. Y ya pues, siguiendo con este hombre histórico, Jesús nos llama a cuidar al otro. Entonces, ¿por qué mi comportamiento con esta persona? De mis miradas, de mis pensamientos. Entonces, porque notemos el rey David, por no querer ir a la lucha, como en ese tiempo, pues los reyes iban a las guerras, se quedó en su casa y con una mirada pecó. O sea, su corazón, es ahí una conexión como entre la mirada y el corazón, entonces es importante ese punto. Y ya en el hombre escatológico, eso lo encontramos en el capítulo 22 de Mateo, creo que el versículo 9 en adelante, donde los saduceos llegan a plantearle a Jesús una cuestión sobre la resurrección. Le plantean de la mujer que se casó con los 7 hermanos y nunca tuvo hijos, y ellos le dicen, y en el cielo o en la vida futura hay traducciones que dicen de quién ella será esposo. Entonces Jesús le dice que no será esposo de nadie porque seremos como ángeles. Entonces la resurrección o esa vida en el cielo, que es el hombre escatológico, no es como un reiniciar o un cambio diferente, sino es una manera de completar, porque como hombres históricos que vivimos, estamos en esa lucha de querer amar, de querer, como ya dije, la santidad, y ya estar en el cielo es como estar pleno, estar llenos totalmente. Entonces tendremos pues nuestros cuerpos igual como los tuvimos aquí en la tierra, porque pues los casos de Jesús ascendió al cielo con un cuerpo de hombre, y la Virgen María, pues por el dogma que conocemos y que creemos, ella fue asunta al cielo también con su cuerpo de mujer. Y Elías también. Y Elías y Enoc, que son los que pues el Antiguo Testamento nos cuenta que también ascendieron, fueron llevados al cielo. Entonces en el cielo pues viviremos esa dicha plena, nuestros significados del cuerpo serán completos, allá se vivirá lo mejor. San Pablo dice que pues tendremos cuerpos divinizados, y de eso también toca mucho el Papa en esas catequesis, habla sobre la divinización del cuerpo. Entonces es esa manera del Papa complementarnos en estas catequesis de quién es el hombre, de quién soy yo. Y era una frase que pues cuando tuve mis catequesis de confirmación, era una pregunta que nos hacía la catequista, y decía, ¿quién soy yo? Y una respuesta que daban, me gustó muchísimo, que decía que yo soy una persona hecha a imagen y semejanza de Dios, único y irrepetible. Para Dios somos únicos. Entonces Dios, como había una frase, no sé si fue en uno de los últimos congresos, que decía que Dios solo sabe mirar de a uno. O sea, no nos mira a todos en total, sino nos mira a cada uno de nosotros. Bueno, entonces aquí terminamos primera parte de lo que es la teología del cuerpo, que es el hombre histórico, el hombre originario, histórico, que se vive en caído redimido, y el hombre escatológico. Y pasamos a contestar esta segunda pregunta, que hace parte de la otra estructura de la teología del cuerpo, de cómo puedo ser feliz. Listo, entonces ya en la primera parte que Rubén habla, iniciamos la segunda parte, y es el llamado ¿cómo puedo ser feliz? Entonces en estas catequesis que San Juan Pablo II nos comparte, que de una manera muy general nosotros estamos como dando unas luces de que si hay algo que nos dice quién soy yo y cómo puedo ser feliz, que en últimas eso es lo que por eso uno vive, buscar esa felicidad, y aquí nos la plantea buscándola, pero en el amor. Para este momento tenemos 3 situaciones que nos plantea San Juan Pablo II, y es virginidad cristiana, matrimonio cristiano y amor y fecundidad. Para la virginidad cristiana tenemos entendido como
esa vocación a la que somos llamados, ¿sí? Tenemos el celibato, que son los religiosos, las religiosas, los que son llamados a ser esposos, o la vocación de un laico comprometido soltero. Pero vamos a ver aquí en Mateo 19:10, donde nos habla de esa manera cómo nosotros escogemos esa vocación. Y nos habla en esta cita bíblica, Mateo 19, dice: hay eunucos que nacieron así desde el seno materno. Nosotros desde pequeños nacemos como con cierta vocación o cierto espíritu a vivir algo. Y hay otro que dice: hay unos que se hicieron tales por el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que en la libertad uno siempre escoge. ¿Que uno escoge mal? Sí. A veces escoge bien, sí. Pero en estas tres vocaciones uno puede escoger con esa libertad. Entonces es entender que los sacerdotes que escogieron en esa libertad unirse a Dios como con ese sentido de esposos a la iglesia, no que porque ellos sean sacerdotes no van a tener las luchas que tenemos los solteros o los que tienen los esposos, porque ya Rubén hablaba de aquel hombre originario del pecado original que heredó ciertas cosas de pecado, pero también se quedó con su corazón guardado aquellos deseos de amar y de estar con Dios. Eso como virginidad cristiana. Entonces tenemos como virginidad cristiana las tres vocaciones, pero aquí en esa virginidad cristiana los que desean esa virginidad cristiana para toda la vida, un laico comprometido soltero sirviéndole a la comunidad, o esos sacerdotes. Algo muy especial, nuestros párrocos de nuestros barrios también sienten esa soledad en que usted hablaba un momento. Por eso uno como familiar los puede invitar, a acogerlos, hacerlos sentir, porque ellos también tienen sus momentos de vacío, ¿sí? De soledad, y que ellos luchan con eso igual que nosotros. Porque como hablábamos, esa relación que uno quiere tener en el colegio, en la universidad, ellos también a veces nosotros les damos la espalda y no los acogemos. No sé si quiere decir algo, Rubén, sobre virginidad cristiana. En la virginidad cristiana, pues San Pablo habla sobre eso. Y él en texto, pues dice que el que se casa hace bien, pero el que no hace mucho mejor. Y San Pablo vivió esa virginidad cristiana. También, pues, mismo Jesús nos lo enseñó. Pues los evangelios nos hablan de que él nunca se casó, sino que él fue ese hombre que vino a mostrar al hombre cómo es el proceso de amar en las diferentes vocaciones. Porque la vocación al matrimonio es un sacramento y es algo que pues Dios creó, Dios lo instituyó en el primer momento. El Génesis nos habla de eso. Dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y ese ser una sola carne manifiesta ese amor entre los esposos, que como el celibato por el reino y el matrimonio son un pequeño ícono de ese amor de Cristo por su iglesia, que somos todos nosotros. ¿Listo? Ahora, desde la virginidad cristiana se puede llegar a ser ¿qué? A ser feliz. Por eso está en una parte, es como puedo ser feliz desde una virginidad cristiana. Ahora pasamos a un matrimonio cristiano. Bueno, en este matrimonio cristiano se entiende, y tenemos una cita bíblica que San Juan Pablo II nos muestra, y es Efesios 5 del 22 al 27. Ahí nos plantea la idea de que cómo el hombre como esposo debe amar a su esposa. ¿Y cómo? Pues como Dios amó a la iglesia. De esa manera el hombre puede llegar a tener esas virtudes, esos momentos de amor con su esposa. Y de esa manera su esposa, al ver cómo su esposo la ama como Dios amó a la iglesia, la esposa también va a actuar desde el amor. Y aquí hay dos citas bíblicas y dos libros que San Juan Pablo II nos nombra, y es el Cantar de los Cantares. Aquí vamos a encontrar un canto al amor. Desde las Sagradas Escrituras vemos cómo se habla al amor, ¿sí? El amor entre dos personas aquí en la tierra. Y otro libro es el de Tobías y Sara, que San Juan Pablo II nos habla en el capítulo 8, versículos del 6 al 8, donde nos va a decir cómo ese amor y ese amor que Tobías tenía por Sara ayuda a Sara a que cortara como con esas situaciones que ella venía viviendo con los demás, con los anteriores esposos. Entonces sí ve que en esa medida
en que el hombre ama a su esposa como Dios amó a la iglesia, se puede ayudar y con esa manera, ¿cómo se puede ser feliz? Desde el amor. Matrimonio cristiano. Desde el matrimonio cristiano se puede llegar a saber quién soy yo y cómo puedo ser feliz. No sé, Rubén, ¿qué quiera agregarle a este matrimonio cristiano? Bueno, pues en el caso de las dos vocaciones, hay muchos que se oye decir, no, que esta vocación es mejor que esta o esta es mejor que la otra. Y lo importante aquí es que la medida de cuál es más importante, no, la medida de toda vocación es el amor. Es la manera en cómo amamos en esa vocación. Sé que van a haber luchas, tentaciones, infinidades de momentos de cosas. Soledad, de que de pronto no se está haciendo lo correcto. Entonces esa es la manera en que a través del amor, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, podemos solventar esas cosas, porque toda vocación a veces se presenta en crisis y además como notamos siempre el enemigo va a querer venir a perturbar, como pasaba con Tobías y Sara, que Sara, pues debido a que ese demonio Asmodeo del que nos habla el libro de Tobías era el que pues impedía que se consumara ese amor entre los esposos, pero por la gracia de Dios Tobías y Sara llegaron a consumarlo. Entonces eso es importante. La medida es el amor, la medida de toda vocación es el amor. Listo. Y sí, uno dirá, no, pero es que qué bonito ser sacerdote porque tiene una parroquia, porque toda la comunidad está pendiente de él. Pero la medida es el amor. En el amor es que estamos llamados a vivir y poder llegar a ser felices. Y para terminar, pasamos a amor y fecundidad. ¿Cierto? Ya hablamos desde la virginidad, el celibato, o ya hablamos del matrimonio cristiano, cómo se puede ser desde ser esposos, se puede llegar a ser esto feliz también. Ahora, amor y fecundidad, aquí nos va a plantear es amar como Dios ama. ¿Qué quiere decir acá? Tenemos 4 momentos: un amor libre, un amor total, un amor fiel y un amor fecundo. En el amor libre nunca es obligado, ¿cierto? Jesús nos amó a nosotros sin ninguna obligación. Él vino, nació de la Virgen María y a partir de ahí todo fue por amor y por amor. Él no fue obligado a subirse en la cruz, él no fue obligado a sanar, todo lo movía era el amor. Y amor total. Jesús amó las 24 horas del día, los 7 días de la semana y desde que vino hasta que se fue a los 33 años y nos sigue amando y nos va a amar para siempre. Entonces, un amor total. Y tercero, amor fiel. Y Jesús nos dice, nunca los voy a dejar. Ahí tenemos una cita bíblica que es Mateo 28:20, que nos dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, un amor fiel donde Jesús está siempre con nosotros. Y todos estos 3 momentos va a tomar sentido cuando hagamos la pregunta al final. Porque tenemos un amor libre, un amor total, un amor fiel y un amor fecundo. Y Jesús nos dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, con estos 4 momentos, desde el celibato o como esposos, la pregunta es esta. Y algo pues, antes de hacer la pregunta, lo importante aquí es que ambas vocaciones están llamadas a ser fecundas. Ya sea en el celibato, el sacerdote, el laico en su vida consagrada o el religioso. Y pues pongamos el caso de nosotros, nuestra comunidad Lazos de Amor Mariano, cuando pues los que hemos podido por gracia de Dios ser preparadores de la consagración total a Jesús por María, ahí pues tenemos un diálogo como de padres, unos hijos espirituales. Exacto, entonces es esa como llamaba esa fecundidad. Y en el matrimonio pues ya vienen los hijos de sangre, de consanguinidad, por la procreación. Entonces
Y también lo otro que importante es que la Virgen María y San José vivieron ambas vocaciones. Pareciera como algo, pues no sé, como que no tuviera lógica o sentido, pero María y José vivieron ambas vocaciones. Y como decía antes, estas vocaciones son un ícono o un signo de ese amor de Cristo por su iglesia, donde, como dice San Pablo en Efesios, que resumiendo pues lo que es la Biblia, dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Esto lo refiere a Cristo y la iglesia. Cristo dejó a su padre en el cielo, se encarnó, dejó a su madre aquí en la tierra, evangelizó, nos enseñó a amar y se entregó a su esposa. ¿En dónde se entregó? En la cruz, derramando hasta lo último. Por eso a lo último salió agua, porque ya había entregado toda su sangre. Y de esta manera pues la Biblia inicia con unas bodas, Adán y Eva, y termina con unas bodas en el Apocalipsis de Cordero con la novia, con la iglesia. Entonces es ese llamado a que, como dice Christopher West, es un laico que promueve la teología del cuerpo, dice: Dios quiere casarse con nosotros. Ahora sí viene la pregunta para los que escogen en esa libertad el celibato, o para los que escogen la vocación de esposos o un laico comprometido, consagrado. La pregunta es esta: y si ya Rubén está hablando, diciendo que no cuál vocación es mejor o no, sino la medida es el amor, entonces, ¿estamos dispuestos a ser laicos comprometidos, o a ser sacerdotes o religiosas, o a ser esposos, de la misma manera en que Dios lo hizo con nosotros? Un amor libre, un amor total, un amor fiel y un amor fecundo. Quédense con esa pregunta. ¿Estamos dispuestos a amar de esa manera como Jesús nos amó? Y con eso terminamos el programa que se llama Teología del Cuerpo, Hombre y Mujer nos creó. Para terminar, y que queden los frutos guardados en el corazón tanto de nosotros como de ustedes, hay una teología del cuerpo que nos plantea quién soy yo realmente a la mirada de Jesús, lo que Jesús nos mostró, y cómo puedo ser feliz. Que en últimas eso todo el mundo lo hace, pero lo hace sumergido en el mundo, en el placer, en la triple concupiscencia, poder tener el placer. Pero la teología del cuerpo nos va a mostrar unas herramientas. Se puede de una manera. Entonces terminamos y sellamos este encuentro que tuvimos con una Ave María, y que Jesús nos siga mostrando en esa libertad que nosotros escojamos siempre quién soy yo y cómo puedo llegar a ser feliz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Y después de Dios, nadie como María, oh María sin pecado concebida, te encomendamos la causa de la vida. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.